Bueno, arrancamos. Gracias a todos por conectarse. En el día de hoy vamos a estar dando un webinar sobre opciones, sobre futuros agropecuarios. El moderador va a ser Alejandro Lenzi, quien es referente de productos agro del grupo. Y también va a estar Meme Gutiérrez, que es nuestra gerente de operaciones, mostrando un ejemplo de estrategias en Premarket, que es una plataforma de simulación de mercado. Así que bueno, recuerden que todas las preguntas las vamos a ir respondiendo a medida que avance el webinar. El mismo se va a subir a nuestro canal de YouTube y también se va a estar mandando junto con la presentación el video grabado. Así que bueno, Ale, todo tuyo. Bueno, gracias Juan por la presentación. Buenos días a todos, buen viernes para todos. Gracias Meme por sumarte y vamos a compartir algunas estrategias que a muchos le van a servir. Así que, bueno, sin más preámbulos, cualquiera que quiera ir cargando preguntas y respuestas, ahí Juan las va a ir leyendo y al finalizar el webinar la vamos a responder. Así que vamos a dar inicio. Bueno, nuestra agenda del día, vamos a definir lo que son las opciones, qué tipo de opciones hay hoy en el mercado, la interpretación, cómo se las interpreta como un seguro, ¿sí? Cuáles son las partes que la componen, cómo se clasifican estas opciones, las ganancias y pérdidas de las partes intervinientes, digamos, tanto del lanzador como del comprador de una opción, las especificaciones del contrato, ¿sí? Vamos a meternos de lleno bien el hueso de lo que son el contrato de opciones. Vamos a dar algunos ejemplos de cobertura, tanto de call como de put. Vamos a ver el visor de precios que se publica en McDonald's en la página y vamos a interpretarlo, ¿sí? Y bueno, vamos a ver lo que decíamos recién, que va a estar a cargo de Meme, lo que es la matriz de opciones con algunas estrategias que posiblemente le sirvan después de que terminemos el webinar, ¿no? Bueno, ¿qué son las opciones? Bueno, es un contrato a través del cual el comprador adquiere el derecho, ¿sí? Acá vamos a verlo siempre del lado comprador, no del lado del lanzador o del lado vendedor. Entonces va a adquirir el derecho, pero no va a tener la obligación, ¿sí? De ejercerlo, ¿sí? Siempre y cuando suceda tal evento, que ahora lo vamos a ver bien. De comprar o de vender un contrato de futuro, sí, a un precio determinado. ¿Por qué comprar o vender un contrato? Bueno, porque puede ser un call o un put. Ahora lo vamos a ver en el siguiente slide. El precio determinado va a estar estipulado, se lo llama strike, ¿sí? Lo va a determinar quién va a iniciar la estrategia, eso lo va a determinar cada uno. Durante un lapso de tiempo, digamos, esto es por el vencimiento que tiene cada una de las opciones, depende también del contrato que se elija, al cambio del pago de una prima. O sea, quien va a comprar las opciones va a pagar la prima y el lanzador va a ser lo que va a recibir. O sea, está totalmente ligado a la ganancia el vendedor al recibo de la prima, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son estos tipos de opciones. ¿Sí? El call es la opción de compra, es un contrato a través del cual el comprador adquiere el derecho, ¿sí? Como dijimos antes, siempre viendo del lado del comprador, pero no la obligación de comprar un contrato de futuro a un precio determinado, durante un lapso de tiempo al cambio del pago de una prima. El vendedor sí tiene la obligación de, si sucede tal evento, de vender un contrato de futuro. Acuérdense que las opciones es un derivado de un derivado, básicamente, porque el subyacente es el contrato de futuros. Entonces, si una vez que ejercemos las opciones, el subyacente es el contrato de futuros, que puede ser como lado comprador o lado vendedor. Y en este caso, justo del lado vendedor, es el famoso put. Es un contrato a través del cual el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación de vender un contrato de futuros a un precio determinado, que es lo que determinamos como strike, durante un lapso de tiempo al cambio del pago de una prima. Y el vendedor sí tiene la obligación, ¿sí? De comprar ese contrato de futuro, digamos, de ponerse en posición inversa a la que el comprador eh, hizo en su momento, si fue call o si fue put. Bien, ¿cómo entendemos a las opciones? Como un seguro. Las opciones, la mejor forma de entenderlo es como un seguro. Nosotros, como compradores de opciones, pagamos a la prima, pagamos el seguro, digamos, a la compañía aseguradora, que en el caso de que sucede tal evento, por ejemplo, un choque de un auto, el incendio y demás,
tiene la obligación de restituir el valor si hay un siniestro, ¿no es cierto? O sea, ¿nosotros queremos que pase esto, digamos? No, la idea es que no, pero la idea es cubrirse por si sucede un choque, un incendio, etcétera. Entonces, el comprador va a adquirir ese derecho de devolución del auto, ¿sí? O del valor del auto, y lo único que negocian es la prima, lo que llamamos prima. Bueno, lo mismo sucede con los commodities, con los precios de los commodities, que son muy volátiles los precios. Bueno, acá la idea es cubrirse ante estas variaciones de precio, ¿no? Entonces, el comprador de la opción, tanto de call como put, ya lo vamos a ver bien, a quién le conviene más ser un comprador de un put y a quién le conviene más ser un comprador de un call, ¿sí? Pero vamos a verlo del lado comprador. Entonces, paga la prima. Quien va a recibir el cobro de esa prima va a ser el vendedor, el lanzador de la opción, ¿sí? Y que tiene la obligación de quedar comprado o quedar vendido en futuro, ¿no es cierto? El precio asegurado es el strike, es lo que nosotros vamos a asegurar como el precio de la mercadería, tanto de compra como de venta, y lo llamamos precio de ejercicio. Entonces, el comprador va a pagar la prima para adquirir el derecho, pero no la obligación de quedar comprado o vendido. Y el vendedor sí tiene la obligación, y lo que se negocia en los sistemas de Matbarropex es la prima. ¿Qué partes componen las opciones, no? El comprador va a pagar la prima, ¿sí? Como venimos diciendo, y va a adquirir el derecho, pero no la obligación. El vendedor va a ser quien va a recibir la prima y sí tiene la obligación de restituir, en este caso, imagínense como el valor del auto, bueno, tiene la obligación de quedar comprado o vendido en el mercado de futuros. El strike es el precio asegurado de lo que nosotros vamos a determinar, o sea, está estipulado por cada $4. Ahora lo vamos a ver bien en el visor de precios. La prima es lo que se paga o se cobra en realidad por el derecho de adquirir este beneficio o de utilizar este tipo de opciones, y es lo que se negocia en los sistemas de negociación. Y tiene una fecha de vencimiento, una expiración del contrato. Por ejemplo, en el caso de una soja mayo 2025, bueno, va a vencer un mes antes, ¿sí? Del vencimiento de la soja mayo 25, que debe ser el 22, 23 de mayo, para darle la posibilidad, ¿sí? Como es como cobertura, 100% cobertura, siempre, no, digamos, pensándolo del lado de cubrirnos y no de especular, digamos, tener la posibilidad de cerrar ese contrato de futuro, en el caso de que quede in the money, para no ir al periodo de delivery o de entrega de mercaderías, que muchas veces no lo vamos a usar porque no estamos inscritos o no es nuestra idea ir a la entrega, ¿no? Sino que es cubrirnos. Bueno, ¿cómo se clasifican estas opciones? Bueno, at the money, el precio del subyacente es igual al precio de ejercicio, o sea que es indistinto ejercerlo o no ejercerlo. En lo que es autos de money, la opción no tiene valor intrínseco. Todas las opciones, el 99% diría, se negocian autos de money a las opciones, donde por ejemplo en el call el precio del subyacente es menor al precio de ejercicio, y en el caso de un put es a la inversa, donde el precio del subyacente sí es superior al precio de ejercicio. Bueno, y cuando la opción se vuelve in the money, o sea, la opción tiene valor intrínseco, bueno, en el caso del call se revierte a lo que veníamos diciendo recién, donde el precio del subyacente sí es superior al precio de ejercicio, y en el caso de un put, el precio del subyacente es inferior al precio de ejercicio. Bueno, ¿cuáles son las ganancias y pérdidas en estos tipos de contratos? Acá sí vamos a verlo desde el lado comprador y desde el lado vendedor. En el caso de un comprador de call, digamos, acá ¿quién debería comprar un call? Bueno, puede ser, por ejemplo, un acopio donde quiere establecer un precio máximo de compra, ¿sí? Donde va a pagar una prima. Fíjense que vamos a ponerle $5, y a medida que el precio vaya fluyendo y la volatilidad que tiene puede que vaya aumentando el precio del subyacente, se transforme in the money, ¿no es cierto? Entonces pasaría, mientras más
suba el precio, más ganancia va a tener, ¿no es cierto? O sea, habría que descontarle después la pérdida. Entonces, ¿qué decimos con un comprador de call? Bueno, que la ganancia es ilimitada y la pérdida está solamente limitada al pago de la prima. Bueno, va a suceder a la inversa con el que va a lanzar, ¿no es cierto? Quien lanza el call, la ganancia está limitada al cobro de esa prima, ¿sí? Y la pérdida va a ser ilimitada mientras más suba el precio. ¿Quién compra un put? Acá, quien debería hacerlo, más precisamente, quién va a poseer la mercadería el día de mañana. Ejemplo claro es el productor, digamos que la va a cosechar en mayo, por ejemplo, del año que viene. Entonces, ¿qué quiere establecer? Bueno, si el precio baja de la mercadería en mayo, de la soja, por ejemplo, bueno, cubrirse a través del mercado de Mato Arrofex, pagando la prima, como dice acá, o sea, la prima está, perdón, la pérdida está limitada al pago de la prima y la ganancia va a ser ilimitada mientras más baje el precio, ¿no es cierto? O sea, acá es súper importante de que el productor entienda esto, ¿no? De que se va a asegurar un precio si no, por ejemplo, no ha fijado precio con su acopio, con su exportador, y quiere o tiene temor de que el precio baje en el caso de la soja, bueno, comprarse un put, ¿sí? Porque es la forma más beneficiosa de obtener una ganancia por el mercado. Porque si no, el acopiador el día en mayo, en abril, le va a pagar el precio que esté en ese momento. Acuérdense que el activo, perdón, converge en el futuro y el spot, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento le va a pagar lo que esté el precio en mayo del año que viene de la soja. ¿Y quién vende un put? ¿Sí? El lanzador, como decimos antes, la ganancia va a estar limitada a esa prima y la pérdida va a ser ilimitada mientras más baja el precio. Es exactamente lo mismo que el vendedor de call, pero nada más que el activo subyacente es diferente. En el caso de las especificaciones técnicas y del contrato de opciones en sí, bueno, tenemos soja, maíz y trigo, ¿sí? Pueden ser cualquiera, como coles y puts. El activo subyacente, acuérdense que es un contrato de futuro, como dijimos antes, un derivado de otro derivado. Y el tamaño del contrato, hacer un contrato de futuro de soja, maíz o trigo, va a ser de 100 toneladas. La moneda de negociación va a ser en dólares. Y esto es lo que le decía al principio, los de strike o precios de ejercicio son fijados por la mesa en dólares, ¿sí? por tonelada, y tienen un intervalo de $4. El vencimiento y el último día de negociación, bueno, esto es lo que le comentaba hace un ratito, donde va a ser la rueda anterior, las últimas 5 ruedas del mes anterior del contrato. Bueno, ejemplo claro, en la soja noviembre de 2024, bueno, va a vencer el 22, 23, creo, de octubre, digamos. Te va a dar la posibilidad de que vos puedas cancelarlo. Es por eso que vencen un mes antes. Y las opciones, de paso, que se negocian en Madrid son americanas, por ende se puede cancelar en cualquier momento, a diferencia de las europeas que solo se hacen al cierre, ¿no? Al último día del vencimiento. El plazo de ejercicio, desde el registro hasta la rueda anterior, las últimas 5 ruedas del mes del contrato. Bueno, el tick mínimo es la variación que puede tener el precio, es 0,10 centavos de dólar por tonelada. Las series o los meses que se listan, bueno, son los 18 meses calendarios, aunque no todos tienen el mismo volumen o el mismo open. Siempre va a ser los meses de cosecha o los meses de siembra lo que más va a tener en volumen. Bueno, los derechos de mercado es el 0,30% del precio por cantidad, siempre hablando del valor de la prima. Bueno, y las garantías, márgenes, según cámara compensadora, bueno, porque acá varía mucho, en el caso de que sea un comprador de un call o de un put, el mercado no le va a requerir garantías, ¿sí? Sí le va a requerir a quien lanza por el riesgo que tiene, ¿no? O sea, el vendedor de un call o de un put sí va a tener que poner las garantías. ¿Cómo se cancelan estos tipos de contratos? Bueno, hay 3 modalidades. Por el ejercicio de esta opción, es lo que veíamos hace unos minutos, digamos, donde, ¿a dónde está? Donde el precio, por ejemplo,
cuando está in the money, digamos, básicamente un call, el precio del subyacente va a ser superior al precio del ejercicio, o en el put, el precio del subyacente es inferior al precio del ejercicio. Ahí es el famoso ejercicio donde vamos a cancelar la opción y nos vamos a quedar con un futuro, ¿sí? Puede ser comprado o vendido. Bueno, por compensación es cuando, en el caso de que estemos comprados en una opción y la queramos cancelar, digamos, nos ponemos como posición inversa, ¿sí? Nos ponemos como lanzadores, entonces se va a netear esa posición. Y en el caso de la expiración del plazo es lo que veníamos mostrando antes, en el caso de out of the money, las opciones que nunca van a ser ejercibles, no tienen valor intrínseco, por ende no están para ejercerse. Entonces se deja expirar a la fecha de vencimiento. Esto es importante porque quien va a comprar una opción se está resguardando del precio, ¿sí? Se está cubriendo del precio, pero no quiere que suceda esto. Pero bueno, es súper importante esto. Vamos a un ejemplo claro, ¿no? Es importante esta herramienta de poder usarla en el mercado. En el caso de la compra de un call, ¿no? Estamos posicionados en julio, en el día de hoy, por ejemplo, donde el futuro de la soja noviembre 24 se negocia en $312 la tonelada, y el precio de ejercicio que nosotros vamos a estipular, que nos va a convenir, digamos, de acuerdo a análisis o estimaciones de costos y demás, bueno, va a ser en $328 la tonelada, y se paga una prima de $5 por poder utilizar ese derecho, que en el caso de que el precio de la soja el día de mañana suba por encima de esos 328, yo pueda ejercer esa opción y quedarme comprados en el mercado de futuro. Pero bueno, no nos adelantemos. Pasó un cierto periodo de tiempo, estamos en noviembre, y hay dos posibilidades: que el precio de la soja noviembre 24 sea inferior, o sea, haya terminado en 290, por ende la opción está out of the money. Este comprador de call, por ejemplo, un acopio, va a dejar expirar la opción, ¿sí? Porque va a ir al mercado o le va a comprar la mercadería al productor en cuanto, en 290. Acuérdense lo que les decía antes, donde el precio del futuro converge con el spot, por ende al productor le va a terminar pagando 290, inferior al precio que se estaba negociando antes. O sea, en este caso le conviene, pagó la prima por si sucede este evento que vamos a comentar ahora, donde el futuro de la soja noviembre 24 terminó en $324 por tonelada, donde hay perdón, el precio de ejercicio que estábamos negociando está bien. En este caso va a ejercer la opción porque es superior al precio que se está negociando de 312, por ende va a comprar el contrato en 312, el contrato de futuros, por ende va a salir por compensación obteniendo una ganancia de $12. Bueno, acá sí va a utilizar el derecho que tiene el comprador del call, ¿sí? Y va a cancelar el futuro, o sea, se va a poner posición vendedora en el mercado de futuro, ya la opción ya la canceló cuando lo ejerció, y entonces va a tener una ganancia por el mercado de $12. Bueno, ¿cuánto va a terminar comprando en este acopio? ¿Cuánto lo va a terminar comprando la mercadería? En $324. El futuro y el spot convergen. Bueno, pero obtuvo una ganancia en el mercado de futuros de $12. Bueno, el precio casi final de la compra que le va a salir a este acopiador va a ser de $312. Pero para obtener esa ganancia de $12 en el mercado de futuros, tuvo que pagar la prima, ¿no? De $5. Bueno, ¿cuánto le terminó saliendo la mercadería, en este caso de la soja? Bueno, $317. Esto siempre viéndolo del lado compradores, ¿no? Y en el caso de un put, eh, esto en el mejor ejemplo que se puede hacer es para un productor, ¿sí? Que va a obtener la mercadería el día de mañana. En este caso lo hicimos con el futuro del maíz, diciembre, o sea, estamos posicionados hoy, donde se está negociando en $180 la tonelada. El precio de ejercicio que nosotros estimamos, bueno, por debajo de 168 yo tengo la opción y el derecho, digo, de poder ejercerlo, ¿sí? Entonces va a pagar una prima de $4,5 por tonelada. Bueno, llega diciembre, donde tenemos dos posibilidades: que el futuro del maíz diciembre 24
termina en 210, o sea, superior, el acopiador o el exportador le va a pagar $210 en el caso de que no haya fijado precio. Entonces, esta opción está out of the money, dejó expirar la opción, pagó la prima, hay que tenerlo como un costo ocioso, si quieren, un costo hundido, por si sucede este evento de que el maíz en diciembre termine en 158, ¿no? O sea, ahí la opción sí está in the money, va a ejercer esa opción el comprador, acuérdense que tiene el derecho, pero no está obligado, pero seguramente lo va a hacer, y va a vender el contrato de futuro en 168, que es el precio de ejercicio que él estipuló en julio. Entonces, va a salir por compensación en el mercado de futuros. Una vez que cerró la opción, se va a quedar con el futuro vendido. Entonces, ¿cómo sale? Por posición inversa, comprando ese futuro, pero va a obtener una ganancia de $10 porque el mercado se está negociando en 168. ¿Y qué va a hacer? Va a ir al mercado físico. En el mercado físico, con su acopiador o su exportador, depende de quién sea, ¿a cuánto va a vender la mercadería? Bueno, a 158, que es el precio que se estaba negociando el futuro del maíz ya finalizado. Acuérdense que convergen junto con el spot. Bueno, obtuvo una ganancia de $10 en el mercado del futuro, entonces el precio de venta casi final es $168. Pero para obtener esos $10 de beneficio, tuvimos que poner un costo, bueno, que es el costo de la prima, de $4,5. Entonces, el precio de venta final que el productor le va a terminar vendiendo al Expo va a ser $163,50. Por eso es muy importante todo lo que tenga que ver con asegurarse un precio mínimo de venta en el caso de un put o un precio máximo de compra con el call. Bueno, este es el visor de precios, ¿sí? Creo que esta foto la saqué ayer, la tomé ayer, donde, fíjense acá, ¿no? El primer renglón es la soja Rosario noviembre 24, la primera columna son el volumen de compra, la segunda es la cantidad, el precio que quiere comprar, vamos, acá es el futuro, ¿no es cierto? Esto estamos hablando del futuro. Este es del lado vendedor, digamos. Acá no estamos hablando de opciones, es el futuro. El último que se operó fue a 311. La variación porcentual es con respecto al día anterior, el volumen que se operó ese día, el cierre del día anterior, ¿sí? Y el open que hay, la cantidad de contratos que aún no se han cerrado. Y acá fíjense que sobre la relación directa con el contrato de futuros va a ser la opción. Fíjense que va a vencer el 24 de octubre, ¿no? Un mes antes del vencimiento del futuro. Fíjense que lo que se está negociando, el último operado del futuro fue 311, ¿sí? Y fíjense que los calls, en este caso de la parte izquierda acá, se está negociando por encima de ese activo, ¿no? O sea, todas las opciones en un gran porcentaje se negocian out of the money. Y mientras más lejos nos alejemos del precio del futuro, más barata va a ser la prima, ¿no? Acá fíjense que nos muestra los últimos operados en el caso de 328, 332, fíjense que va variando de $4. Bueno, y también nos va mostrando la volatilidad implícita, el open que tiene y el volumen. En el caso de los put es al revés, ¿sí? Fíjense que se negocian precios inferiores, ¿sí? Mientras más lejos nos alejemos del valor futuro, va a ser más barata la prima, ¿sí? Y más cara es mientras más cerca está, porque tiene más posibilidades de volverse in the money, ¿no? Bien. Bueno, acá vamos a darle el pase a Meme, nuestra gerenta de operaciones, un privilegio que nos damos desde el equipo agro que esté con nosotros. Así que, bueno, nada, Meme, gracias por sumarte y nada, Bueno, todo buenas. tuyo. ¿Cómo andan todos? ¿Se escucha? Perfecto. Ah, buenísimo. No, porque no sé qué, se me desapareció la cámara. Eh, bueno, mi nombre es María Inés en realidad, pero bueno, ya todos me conocen como Meme, soy gerente de operaciones y hace varios años que nosotros empezamos a trabajar junto con Primary con una herramienta que se llama Remarkets, que me gustaría mostrárselas. ¿Por qué? Porque les va a permitir hacer algunas pruebas, hacer algunas interacciones con el sistema de negociación antes de llegar a producción. ¿Qué hace el sistema de Remarkets? Emula exactamente lo que se llama matriz,
¿sí? Y el resto de las herramientas que nosotros tenemos como mercado para poder acceder a la compra-venta de todos estos instrumentos que Alejandro les está mencionando. Está disponible los 7 días de la semana, es absolutamente gratuito y lo único que les va a pedir el sistema es que generen un usuario y una contraseña, porque justamente así funciona el mercado en el mundo real, ¿sí? Cada persona, ya sea que lo haga vía DMA, que es el acceso directo al mercado, que es esta posibilidad que dan los ALIX de Matt Barrofex de que sus clientes operen directamente y no por medio de un operador, o también para los empleados que trabajan en los ALIX que tienen que ir cursando distintas órdenes al mercado. Nosotros lo que vamos a hacer es probar matriz, porque justamente como mencionaba Alejandro, tiene una funcionalidad que se llama la matrix de opciones, que es muy intuitivo y es una forma muy sencilla de probar estas estrategias que está mencionando Alejandro, ¿sí? Y ver gráficamente esta diferencia. Justo recién Ale, uno de los chicos preguntaba, bueno, ¿cuál es la diferencia entre vender un futuro o comprar un put? Entonces ahora vamos a ver las distintas opciones que podemos tener en cuanto a la variación de precios y gráficamente es mucho más sencillo poder verlo. Ver un call, ver un put, lo que el tomador, el lanzador al principio puede ser un poco confuso, porque decís, che, pero ¿cómo puede ser que el vendedor de un call tenga que estar obligado a vender cuando un call es una opción de compra? Bueno, justamente estas son las cosas que tiene bueno verlas gráficamente. En mi época en la bolsa de comercio teníamos que estar haciéndolo todo con gráficos, así que todo con Excel o directamente a papel, así que vamos a aprovechar esto que nos da la tecnología. Voy a compartir un segundito, si te parece, Ale, directamente de Remarket. Ahí estamos. Esto es lo lindo de cuando abrís 375 pestañas. Ahí estamos. Había uno de los chicos que estaba preguntando por los derechos de registro, así que voy a aprovechar para dejarles acá en el chat, ¿sí? Toda la tabla de derechos de registro, que es gigante, lamentablemente, pero bueno, la verdad es que tenemos muchos productos, entonces eso es lo que hace que tengamos una tabla bastante grande. Bueno, esto es Remarket, ¿sí? Básicamente es un simulador de las distintas herramientas que provee Primary, que es nuestra empresa de sistemas. Acá lo que va a suceder es que vamos a tener que hacer login, eso nos va a generar un usuario y una contraseña. Ya tengo 300, tengo millones de usuarios creados por suerte. Y acá vamos a tener que hacer clic en empezar ahora. Fíjense que el sistema me da un usuario, eso es importante porque es la identificación que nosotros tenemos. Y para nosotros como mercado muchas veces es muy importante decir, che, ¿quién ingresó la orden? A veces ante algún error o ante algún pedido de cotización de otro cliente, para nosotros es importante saber quién es el operador. Me va a dar un usuario, obviamente una contraseña y un número de cuenta. Vamos a tener todo lo que es API, vamos acá a ingresar a la opción de Remarket, de matriz, yo la tengo acá abierta, que si ustedes ven el visor de precios como se los mostró recién Ale, es exactamente igual, ¿sí? Porque es la misma estética. Lo importante que tiene el visor de precios en tiempo real, que nosotros también tenemos publicado en nuestra página web, es la disponibilidad que les damos a todos los participantes de acceder a los precios en tiempo real de forma absolutamente gratuita. Ustedes ingresan en la página web, van a la parte de visor de precios. Ahora ya recién 10:30 arrancó el mercado de agro, así que recién ahora vamos a tener algunas ofertas de compra y de venta, pero lo importante es esto, es poder acceder a todos los precios en tiempo real para poder tomar decisiones, ¿sí? y ver un poco las opciones que estábamos charlando allá. Vamos a tener el módulo de futuros de agro y vamos a tener el módulo de opciones. Es importante recalcar, ahí recién Alejandro mostró una captura de pantalla ayer, como las opciones pueden ser muchísimas, porque nosotros, imagínense que listamos precios de ejercicios cada $4, entonces a medida que va variando el precio tenemos que ir listando cada vez más opciones en el mercado. Este sistema lo que hace es muestra solamente aquellas opciones que tienen algún precio de compra o algún precio de venta, ¿sí? Distinto a los futuros, que son menos, entonces podemos hacer todo este listado con todas las posibilidades. Tenemos que hacer lo hacemos en matriz así,
aquellos que usen la terminal eTrader van a poder visualizar absolutamente todo. ¿Qué nos permite este sistema? Básicamente ingresar nuestras propias órdenes de compra y de venta. Entonces vamos a empezar, me parece interesante empezar con algo muy básico, que es ir acá a la matriz de opciones, y vamos a hacer algo muy sencillito, ¿sí? Que fíjense que es la venta del futuro, como para poder ver ese ejemplo que recién nos mencionaba. Ay, se me fue el nombre, porque le contesté y no vi el nombre, así que le pido mil disculpas. Entonces, vamos a ver una operación de venta. Fíjense que acá me está poniendo que pagan 3.12, venden a 3.12,50, ¿sí? Vamos a poner una operación de venta a 312 por un contrato. Ahí. Están comprando 20 contratos, venden a 20 contratos. Esto es un entorno de simulación, por lo tanto, cualquier cosa que ustedes hagan acá, no pasa absolutamente nada. Fíjense que a medida, ¿sí? De que el precio, obviamente, acá, ¿qué tenemos? Elegimos la posición de soja noviembre. Entonces, acá está graficado de forma como muy chiquitita la cantidad, ¿sí? Y entonces acá nosotros lo que estamos haciendo es tener una posición vendida a 312 dólares. Cualquier resultado, ¿sí? A medida que el precio vaya bajando de 312 dólares, ¿sí? Fíjense que nosotros vamos a empezar a tener una ganancia, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a tener dentro de nuestra cuenta de compensación y liquidación todos los días, a medida que vaya bajando el precio, una ganancia porque nosotros estamos vendiendo a un precio superior al que se está operando en el mercado y esto es toda la parte gris. Ahora bien, si el precio en el mes de noviembre no es 312, sino que es 315, 320, 325, si bien obviamente si es una cobertura, no hay ningún problema porque yo ya me aseguré un precio de venta y si yo me aseguro un precio de venta, determino todos mis costos, yo no voy a perder plata, voy a generar diferencias negativas, pero claramente no voy a perder plata. Es como el ejemplo para mí, en ese sentido es mucho más sencillo pensarlo como un productor que va a traer a un cantante internacional y está haciendo una cobertura con tipo de cambio. ¿Qué va a hacer ese señor? Va a fijar todos los precios de las entradas a partir de ese tipo de cambio. Entonces, si después el tipo de cambio en Argentina, en lugar de ser 1.500, es 1.000, a él no le importa, ¿sí? Haberse cubierto ese precio porque ya puso todos los costos de su recital, el traslado, los hoteles, todo lo calculó como si el dólar valiese ese valor. Bueno, acá lo tenemos que pensar igual. Nosotros ya fijamos y dijimos, bueno, vendiendo la mercadería a 312 dólares, nosotros ya cubrimos costos, fertilizantes, cualquier tipo de alquiler, etcétera, etcétera. ¿Hay una pérdida, entre comillas? No, lo que hacemos es dejamos de ganar. Y ahí es lo interesante de verlo desde el lado del put, de este seguro. Yo puedo hacer un put de 312 dólares en donde yo me aseguro, ¿sí? Vender a 312 dólares. Pero que si el precio es mayor, yo me puedo llevar esa ganancia porque ¿qué hago? No ejerzo ese derecho del put y vendo la soja en el mes de noviembre a lo que valga en ese momento, por ejemplo, 320 dólares. Obviamente que es demasiado bueno para ser verdad, por eso tenemos que pagar una prima, por eso no es gratis. Entonces, tenemos dos escenarios. Si después el precio está por debajo de 312 dólares, de 310, de 305, obviamente yo tengo una mayor ganancia, entre comillas, si hago un futuro, así hago el precio del put. Entonces, vamos a buscar. ¿Vos tenés ahí los puts de soja en noviembre que teníamos cotizados ayer? Así usamos un ejemplo con precios reales, ¿vale? Ya te digo. Eh, Put, Sí. sintético, soja mayo 25, futuro estaba en 2.90. Fíjate si había opción, si había en el put de 320, vamos a en el put de 300. ¿Había algo? Put de 300 se estaba negociando en 7 dólares la prima. Perfecto. Entonces vamos a hacer ese ejemplo con put de 300. Obviamente,
como les decía recién, Ale, lo más normal es que uno haga opciones por debajo del precio, porque si está muy por el precio aún mayor, la prima realmente es muy cara. Y cuando pagamos una prima muy cara, para poder tener ganancia necesitamos volatilidad. ¿Qué significa volatilidad? Necesitamos que haya mucha variación de precios, ¿sí? Para poder justificar ese gasto. Entonces, me dijiste $6, ¿te parece bien? Sí, perfecto. Ah, esperen, porque tenía que sacar el futuro, porque si no, fíjense que me quedó medio redundante. Esto de acá se saca. Listo. Fíjense qué bueno como yo cometo un error y básicamente puedo ir a arreglarlo rápidamente editando la estrategia y entonces puedo ir haciendo distintas combinaciones. Entonces, fíjense acá que igual yo tenía que comprar un put, así que nuevamente pido disculpas porque estaba pensando en la venta del futuro y tenía que comprar un put. Vale, vos me tenés que avisar, me tenés que decir, no, no, Ahí, no, no, aparte un participante está muy atento y nos dijo, tiene que comprar el put. Así que le agradecemos gracias, también. no, gracias, porque no estoy pudiendo leer mientras tanto, entonces, ahí está. Ahora sí. Entonces, fíjense que si el precio más o menos se da en estos valores, esos 312 que habíamos visto el otro día, por eso acá está cargado el precio del subyacente, yo la única pérdida que tengo, ¿sí? Son esos $6. ¿Por qué dice $600? Un poco por lo que charlábamos recién. Acá estamos hablando de prima por tonelada. Como cada contrato es de 100 toneladas, la inversión inicial que yo tengo que hacer en este caso son de $600. En general, ¿sí? Estamos hablando siempre de dólar MTR, ¿ok? O sea, nosotros no estamos manejando por una cuestión de cepo ninguna transacción en dólar oficial en agro porque tenemos esta restricción del cepo de el acceso al mercado libre de cambio, entonces nosotros nos manejamos con un tipo de cambio de referencia. Entonces lo que te vamos a pedir es el equivalente a esos $600 que lo vas a tener que depositar para poder pagar la prima. ¿Qué hacemos con esos $600? Y automáticamente se lo damos al lanzador del put, que va a necesitar obviamente esos $600 porque acuérdense que el lanzador, ya sea de un call o de un put, su ganancia máxima siempre es la prima. ¿Bien? Entonces, fíjense que si el precio sube, pasa lo mismo que en el futuro. No hay ningún tipo de ganancia, ¿sí? El precio sube, yo ya me establecí un precio de venta. Pero si el precio, fíjense, no se da como nosotros estábamos viendo, ¿sí? Acá, a medida que el precio va bajando, ¿sí? Tenemos una ganancia, y si el precio se mantiene por encima, nosotros la pérdida máxima que tenemos son esos $600. Ahí, En Meme, cambio, los colores de la línea, perdón, el naranja sería la compra del put, ¿no? De la opción. exactamente, el naranja es la compra del put, la línea blanca obviamente es lo que nos separa lo positivo de lo negativo, esto de gris nos está separando al precio subyacente de hoy donde estamos parados, porque son $312, y la línea azul es la sensibilidad. La sensibilidad lo que nos va a marcar es cuánto va a variar el precio de una opción cuando varía el precio del subyacente. Ahora bien, esto obviamente va a depender, obviamente, de la volatilidad, de los días al vencimiento, porque a medida que nos vamos acercando al vencimiento, la volatilidad va bajando y la tasa de interés. Acá está cargado medio mucho, vamos a ponerle 50% de tasa de interés y vamos a ponerle una volatilidad del 25%, que es más o menos lo que se está negociando en este momento. Fíjense que la línea de volatilidad se acomoda mucho más. Ahora, una de las estrategias que es muy usada, aparte del tema del put, porque acá estamos hablando de una inversión de $6. Entonces, la otra cosa que nos permiten las opciones es decir, bueno, ¿cómo puedo generar yo este efecto de una cobertura, pero con una erogación menor? Para mí $600 puede ser mucha plata. Digo, bueno, yo lo que quiero es hacer alguna estrategia en donde esté mejor parada que con un futuro, pero, ¿sí? Gastar menos de $600. En muchas páginas van a encontrar que es una estrategia que se llama piso techo, ¿sí? Que lo que nos va a permitir con la compra de un put más la venta de un call, recuperar con la venta de este call parte de la gana, del costo que estoy eh,
teniendo, ¿sí? Por la compra del. Entonces, yo busqué un ejemplo, que es el ejemplo de la compra del put 296 y la venta del call 336, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese ejemplo de generar una estrategia de un piso, ¿sí? Yo no voy a vender nunca por abajo de 296, pero también genero un techo de 336. Y generar el techo de 336 es interesante porque yo puedo decir, bueno, a ver, para mí puede subir por arriba de $296 la soja, pero no tanto. Siempre pensamos ese, pero puede no subir no tanto, que también es una estrategia que la vamos a ver ahora con un bull spread de coles, que son estas estrategias cuando yo creo que no va a haber grandes movimientos en los precios. O sea, creo que puede llegar a subir un poco más la soja. Obviamente me quiero cubrir por si baja, porque digo, che, si baja por encima de 2,96 mi actividad ya no es rentable, entonces puedo establecer esta estrategia. Vamos a hacer una nueva estrategia. Ahí estamos. Yo ya dejé medio cargado los precios como para que para mí sea mucho más sencillo, porque tengo igual todo anotado en una hoja, porque en las épocas de la inteligencia artificial para mí sigue siendo una hoja lo más importante. Entonces, eh, sí, sí, lo bueno es que vine a la oficina, porque me había dejado en la oficina la hoja. Está genial. Eh, Vamos a hacer la compra del put de 296, que está por acá. Fíjense, acá está, yo ya le dejé un precio todo para que para mí sea más fácil. Igual después digo compra y termino cargando venta, pero ¿no? Cuestiones de las dislexias. Y vamos a poner este precio de compra y vamos a poner un contratito. Y lo que vamos a hacer a su vez es lanzar un call. O sea, vendemos un call. El call que vamos a lanzar es el 336. A medida que yo voy subiendo, me tiene que aparecer. Ah, ya está. Dejé cargado. Bien. Y ahora vamos a ver, ahí está, 3.3. Esto busqué precios más o menos que se estaban negociando ayer en el mercado como para que sea lo más real posible. Y acá estamos haciendo esta estrategia. Fíjense, de nuevo, nos estamos separando entre gris para la izquierda, toda esta parte gris, digamos, es cuando baje de precio. Y acá estamos hablando de cuando empiece a subir un poco el precio. Entonces, en este tipo de estrategias, fíjense que tenemos acá a un costo muy bajo, ¿sí? Fíjense que prácticamente no estamos gastando nada. ¿Por qué? Estamos gastando solamente $1.70. ¿Por qué? Porque estamos pagando $5, pero estamos vendiendo a $3.30. Entonces, acá ya el costo es muy inferior y nos permite, ¿sí? Mantener una estrategia en donde si el precio se va por debajo, ¿sí? De lo que a nosotros nos interesa, empezamos a tener una ganancia. Pero por supuesto que no nos sirve para casos en donde el precio sea, ¿sí? Por eso sea muy alto. ¿Está bien lo que hicimos? Sí, está perfecto lo que hicimos. Después podemos hacer Meme, cuestiones, perdón. sí. Sí. Ahí preguntan si esto es lo mismo que una estrategia fence. ¿Cómo? Si es lo mismo que una estrategia fence, la piso techo. Ay, no la conozco esa, perdón, no sabía que eso, lo podemos googlear. Podés Bueno, buscar tu misión en este dale, momento, googlear, perfecto, porque la verdad que nunca le dije ese nombre, pero probablemente pueda ser exactamente lo. bárbaro. Después tenemos otras opciones, ¿sí? Como el tema del bull spread. El bull spread, no saben que fue muy utilizado en un momento, porque había bancos que podían ofrecer divas, ¿sí? Que eran unos depósitos atados al valor de otro activo. Entonces había bancos, sí, que te podían ofrecer un plazo fijo, pero con un extra que te pagaba un poco más, ¿sí? Atado al precio de la soja. Entonces, vamos a hacer el ejemplo del call 328. En general vamos a comprar un call y vamos a vender un call de precio de ejercicio mayor. ¿Para qué? Porque yo creo que no va a subir tanto el precio de la soja y el call de 328 puede estar un poco, entre comillas, vamos a decirlo, caro. Entonces, lo que hago acá, ¿sí? Es hacer este ejemplo de comprar este call de 328 a $5. Ahí estamos. Y lo que vamos a hacer es vender el call de 356. Fíjense que yo vendo el call de 356 porque creo que puede haber muy poco recorrido del precio. Si yo creo que
recorrido del precio va a ser mayor, yo ya debería vender el call 360, el call 364, etc. Entonces, acá voy a vender, fíjense, ya también busqué los precios a 1,20 y pongo a aceptar. Entonces, fíjense que acá yo limito la ganancia porque una vez que esté por encima de $356, eh, ya dejo de tener ganancia, pero yo me llevo todo este recorrido. Fíjense que el gráfico arranca exactamente como un call y después se convierte en un call vendido. Call comprado se convierte en un call vendido. Entonces, acá la diferencia es que en lugar de estar gastando $5 por tonelada, o sea, $500, como yo estoy vendiendo a 1,20, fíjense que los precios son bastante parecidos a los que habíamos visto antes y es todo casualidad, mi estrategia pasa a valer $380 por tonelada porque el costo total es apenas de ese monto, ¿sí? En comparación con los 500. Entonces, ¿en qué casos vamos a usar esta estrategia? Cuando yo crea que el precio va a subir, pero creo que el precio no va a subir tanto, por decirlo de alguna forma. Obviamente esta estrategia fue muy bastardeada, pobre, y a muchas personas que la habían hecho les costó bastante cuando tuvimos todos los tipos de cambio diferenciados, porque el precio de soja en noviembre en 2022, por ejemplo, pegó una disparada muy grande que hizo que el precio subiese a valores muy altos. Ahora bien, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, en esos casos, como veíamos recién, al ser opciones americanas, yo puedo desarmar la estrategia. Puedo pagar el costo, ¿sí? De que el precio se haya ido a esos valores. ¿Y cómo salimos de esto? Haciendo la operación inversa. Entonces, yo me puedo quedar tranquilamente con el call comprado a 328 y lo que puedo hacer es recomprar el call de 356. Voy a tener un gasto, obviamente, porque el call 356, a medida que va a ir subiendo el precio, ya no lo voy a poder recomprar a $1,20, lo puedo recomprar a un poco más. Pero puedo recomprar ese call, ¿sí? O puedo también decir, bueno, desarmo toda la estrategia porque yo veo que el call 328, que yo lo pagué $5, ahora vale mucha más plata. Si ustedes leen un libro cualquiera de John Hull o cualquiera de opciones, siempre habla que dar de baja, o sea, desarmar opciones, sí, y no esperar a finish, no es lo más, digamos, recomendable en términos económicos. ¿Qué sucede en la práctica? Porque esto me parece que es importante para ver la vinculación entre las opciones y los futuros. Recuerden siempre que las opciones van a vencer un mes antes, ¿sí? Las opciones de soja mayo vencen en abril, las opciones de soja noviembre vencen en octubre. ¿Y por qué sucede esto? Lo del día anterior a las últimas 5 ruedas en realidad es básicamente para parecernos bastante en su momento a Estados Unidos, que ellos vencían básicamente el tercer viernes del mes, más o menos, entonces era, bueno, más o menos siempre quedan 5 días. Las opciones vencen un mes antes porque recordemos que todos estos contratos son con entrega de mercadería, o sea, la liquidación de los contratos subyacentes de las opciones, en este caso que es la soja Rosario Noviembre, implica que la liquidación es contra la entrega de la mercadería. ¿Sí o sí tengo que ir a la entrega o sí o sí tengo que recibir la mercadería? La respuesta es no. Yo puedo dar de baja, desarmar, cancelar mi posición previa. Entonces, ¿qué sucede? En el mes de octubre, si yo estoy comprada en el call de $328, vamos a hacer el ejemplo de que el precio se ubica acá a $351,70, yo voy a ejercer ese derecho, y esto, chicos, se hace automáticamente, no es que tengo que mandar una carta al mercado diciendo quiero ejercer mi derecho a tener una opción. Eso no sucede así, se hace directamente. Todos los calls cuyo precio de ejercicio estén por debajo del precio de ajuste de ese día de noviembre se ejercen. Todos los puts que estén por encima de ese precio de ajuste se ejercen. Entonces, al que está comprado un call, ¿sí? Por ejemplo, en este caso nuestro, el que está comprado en el call 328, va a tener una posición de futuros comprada a $328. Entonces, la idea
es que durante esos últimos 5 días de octubre tenga la posibilidad de vender ese futuro que les fue adjudicado, ¿sí? Como una compra, para poder salir y no tener que llegar a la entrega de la mercadería. ¿Por qué se busca mucho no llegar a la entrega de la mercadería? Y básicamente porque hay clientes que no están autorizados por RUCA y por un montón de organismos a llegar a la entrega, ¿sí? Y otros porque puede ser que no tengan disponibilidad en el puerto, que no tengan, digamos, la posibilidad de, no sé, está inundado un campo, no puedo sacar la soja, bueno, no la voy a entregar, ¿sí? En ese momento, por eso se da esos 5 días, y es importante hacerlo previo a noviembre, porque a medida que empiezan todas las ruedas del mes de noviembre, empieza siempre a bajar mucho la liquidez. Entonces, siempre es recomendable cancelar la posición antes y no durante el mes del ejercicio. Quienes estén comprados desde la mesa de operaciones los vamos a obligar sí o sí a cancelar posición si no pueden llegar al delivery. Quiero advertir que no somos muy simpáticos en ese sentido. Lo llamamos, hay que cerrar y se cierra, ¿sí? Las posibilidades que tenemos acá son enormes. Acá lo vamos a poner, por ejemplo, en toneladas, ¿sí? Y le voy a hacer un F11 a esto para que se vea toda la pantalla. Y sí, pero qué divina eso. Lenovo me está preguntando qué quiero hacer porque apreté cualquier cosa. Ahí. Fíjense acá, vamos a volver un poco a lo que estábamos poniendo antes de un 50% y de un 5%, ¿sí? Acá están todos los números. La ganancia máxima de esta estrategia son $2.420, que es cuando nos ubiquemos en este punto, ¿sí? O sea, cuando todavía no me tengan que ejercer a mí, ¿sí? Mi call vendido de 356, porque así como yo voy a estar comprada en 328 y me van a dar un futuro, cuando se ejerza el call 356, al ser yo lanzador me van a dar un futuro vendido. Bien, esta es la ganancia máxima. Este es el resultado, ¿sí? Acá es la pérdida máxima, son los $380 que era. Acuérdense, los $500 que estoy pagando, restándole los $120 que cobré básicamente por lanzar ese call. Entonces, a medida que yo puedo ir modificando estos valores, ¿sí? Puedo ir viendo distintas estrategias con las que yo me sienta más cómodo por una cuestión de plata. Digo, bueno, yo no, la verdad no tengo $380 para invertir. Entonces, si no tengo $380 para invertir, pero me parece que esta estrategia puede estar buena, lo que puedo hacer es vender, ¿sí? Alguna opción, ya no 356, le acorto un poquito el recorrido, ¿sí? Sino que acá me vendo, vamos a imaginarnos acá, a 2.48, pero a 2.20, ¿sí? Entonces, obviamente va a depender todo esto del momento en que lo hagamos. Pero fíjense acá, y vamos a volver al F11, donde el recorrido es más corto, ¿sí? Pero la pérdida máxima es menor, y entonces yo ya en este sentido digo, bueno, ya con $280 me puedo sentir. Obviamente la ganancia máxima que yo voy a obtener va a ser mucho menor. No voy a ganar más de esos $2.100, sino que van a ser los $1.720. Entonces, un poco para repasar estos conceptos bien operativos. Yo voy a hacer un call, ¿sí? O un put, cualquiera, ¿sí? Siempre que sea el comprador voy a tener que pagar la prima, siempre que sea el lanzador voy a cobrar la prima. Obviamente que al ser lanzador y tener un riesgo, dependiendo si está in the money o out of the money, va a haber un margen que yo voy a tener que depositar. Y para el que está comprado, a medida que se va poniendo in the money, voy a tener la posibilidad de cobrar las diferencias diarias, ¿sí? Si yo estoy acá en este punto, por ejemplo, que vale $340,70, yo voy a tener la posibilidad de llevarme esas diferencias diarias, lo cual es sumamente importante, porque el costo de oportunidad del dinero, poder ir cobrando anticipadamente mi ganancia y no tener que esperar a este día de octubre para poder llevarme, es otro aspecto súper positivo, ¿sí? Ahí me estaría bueno mostrarle la tabla de PIA-NIL, las ganancias y pérdidas que puede llegar a tener con las variaciones que pueda seguir con el precio. Dale. ¿Esta decís vos? No, al lado ¿Esto donde acá? dice mis estrategias, que es la tablita,
No, pará porque se me puso grande la pantalla ya. Ahí está. Ahí va, es la variación que puede Buenísimo. llegar a tener el precio, ¿no? Está buenísimo, ¿sí? Está buenísimo lo que decís, ¿vale? Porque te va haciendo todas las posibilidades que vemos en el gráfico, pero en una tabla y lo podemos descargar en un Excel y podemos ir viendo, ¿sí? Todas las distintas momentos, ¿sí? Dependiendo de la variación del precio. Buenísimo, ¿vale? Excelente. Bueno, ya Bueno, son Juan, las no 11, sé. así que Sí, vamos a tener que ir eso. No cerrando. sé si hay alguna preguntita, tenemos poco tiempo, Juan. Bien, me preguntan cómo salir si puedo operar fuera del entorno de simulación, más allá de remarket, cómo acceder a Obviamente, matriz. cualquier ALIC que ofrezca el acceso directo al mercado nos va a permitir operar en producción, o sea, en el mercado real. Acuérdense que por una restricción de la Comisión Nacional de Valores, ninguna persona puede ser comitente directo del mercado, sino que sí o sí lo tiene que hacer por un agente de negociación o un agente de liquidación autorizado por CNB. En nuestra página web, en el listado de participantes, ustedes van a poder ver todos los agentes que están autorizados a ofrecer acceso directo al mercado. Entonces, abriendo una cuenta en esos agentes, les van a disponibilizar, ¿sí? La terminal de negociación, puede ser matriz o puede ser alguna propia, ¿sí? Que tengan, qué sé yo, los chicos de Bull tienen su propia aplicación, los de Balance tienen su propia aplicación, los chicos de Cocos también. Entonces, hay distintos sistemas de negociación que para el caso es exactamente lo mismo. Si quieren usar matriz, está dentro de todos esos listados, ¿sí? Hay muchos de esos participantes, creo que son más de, ¿cuántos tenemos? Como 40 ya que ofrecen Sí, matriz. ahí adjuntamos el link al chat. Buenísimo, buenísimo. Y después, obviamente, hay algunos que están más enfocados en un público retail, otros están más enfocados en grandes clientes, y después en las páginas web van a encontrar que van a estar los aranceles que ellos cobran, porque se va a sumar lo que nosotros cobramos de derecho a registro al arancel que ellos cobren, y eso siempre es algo que hay que hacer. Bueno, decir, listo, ¿cuánto me va a salir la estrategia? Nosotros estamos hablando, obviamente, de estos $380. Pero eso le tenemos que sumar los derechos de registro, como vimos recién, y le tenemos que sumar el arancel. Entonces es importante que investiguen, que pregunten, bueno, ¿cuánto me sale esto? ¿Cuánto me sale lo otro? El sistema es un sistema con control de riesgo pre-trade, ¿sí? Que les va a dejar operar en la medida en que ustedes tengan saldos disponibles para cubrir los márgenes y no los va a dejar en caso de que ustedes estén negativos. ¿Por qué se usa eso? Y porque CNB nos pide a nosotros como mercado cuidar, ¿sí? Todo el ecosistema, porque si un cliente no le deposita a la LIC, el LIC está obligado a depositarnos a nosotros y se genera todo como una cadena que a nivel riesgos no está buena. Entonces, por eso los sistemas tienen de control de riesgo pre-trade. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, ahí Sí, aclarar, Juan, que meme. el remarket no hace falta que tengan una cuenta en algún ALIC en particular, sino que es totalmente gratuito y se pueden crear el usuario, eso no hay ningún problema, y pueden ir jugando porque digamos, le dan como un monto ficticio para que ustedes puedan cranear estrategias, probar bots y demás. Bien. Ahí te pregunta el meme de la última estrategia. Cuando decís de ir cobrando las ganancias de manera anticipada, Ujú. estás hablando de ejercer el call No, anticipadamente, ¿verdad? no. Estoy hablando de que cuando un call o un put está in the money, en términos financieros, la clearing, que es esta cámara de compensación, lo empieza a exponer como si fuese un futuro. Y así como cuando vos tenés un futuro, a medida que el precio va variando, vos tenés la posibilidad de cobrar, ¿sí? O la obligación de pagar las diferencias diarias, esa opción, ese call que estábamos viendo recién, el de 328, si empieza a subir el precio, ¿sí? Técnicamente se lo empieza a considerar casi como un futuro, entonces vos podés ir retirando de forma diaria las diferencias que se van generando, que es el precio del futuro en ese momento, por ejemplo, estábamos hablando que estaba a $340, mi call comprado, que es como si estuviese comprado en un futuro a 328 y tengo esa posibilidad de llevarme esa plata. Perfecto, meme. Y Si por yo último que lo cierro, dijiste, sí, perdón. a ver, si yo cancelo el call, vamos a hacer un ejemplo, lo cancelo a $340, obviamente se hace todo ese neteo de lo que estuvimos viendo recién,
se hace el neteo y vos cobrás directamente la prima, o sea, se te resta de la prima todas las diferencias que se generaron y te llevas el remanente. Bien. Y por último, meme, que lo dijiste al principio, pero para repetir, si tengo un forward, ¿lo puedo combinar con un put on call? Sí, obviamente. Perfecto. Algunas estrategias como por ejemplo la de los puts sintéticos, que estábamos viendo justo y no llegamos a verla, pero es esta opción de comprar un call con una venta a un futuro, puede ser en lugar de una venta a un futuro, puede ser una venta a un forward tranquilamente, ¿sí? Son el Obviamente, complemento perfecto, ¿no? Digamos, de, por claro, ejemplo, siempre el forward debería ser de al menos 100 toneladas. Podría ser distinto. En realidad sí, no necesariamente, o sea, los números van a ser distintos, pero sí, porque tranquilamente vos podrías vender un futuro y comprar dos coles, sí. No, y no, tampoco tiene que ser del mismo tamaño, sí, tranquilamente. El forward Bien, sirve para todas esas cuestiones y puede ser sumamente interesante porque me quita un poco de presión de lo que son las márgenes, ¿no? Entonces lo puedo hacer tranquilamente. perfecto, meme. No hay más preguntas, Ale, no sé si querés cerrar con algo. sí, no, O- agradecerles a los participantes, la verdad que súper activos y nada, estuvo buenísimo. Gracias, Meme, por hacer estas muestras que estuvo genial y van a derramar muchos negocios y van a consultar muchísimo por estas estrategias. Así que le vamos a mandar esta presentación. Que quiera dejarnos su contacto ahí con el QR, sus datos lo vamos a contactar. Le vamos a enviar también la presentación más esta PPT. Así que también lo vamos a subir a YouTube. Nada, agradecerles el tiempo a ustedes, a los participantes y nada, nos vemos en el próximo webinar. Un abrazo grande. Gracias. A Nos vos, vemos. meme. Chau, Ale.